Restaurando vidas. Yo entro a honrar. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Enviamos saludos a cada uno de los radioyentes de Radio Rica en Nicaragua, Radio Camino de Santidad y Tele Santidad en Boston, Massachusetts, y aquí desde Radio Oasis de Esperanza de Nicaragua. Pasamos a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22, versículos 26 al 30. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, delante de tu presencia estamos, Dios, presentando este mensaje. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de interrupción a la señal de internet o a la energía eléctrica, todo aquello que quiere oponerse a la predicación del mensaje de tu palabra, yo lo ato, Dios, y ordeno que regrese al lugar de donde vino. Reprendo al diablo y los demonios. En el nombre de Cristo, habla, edifica, consuela y exhorta. Que tu palabra siempre lleve el propósito por el cual tú la has enviado. Por los méritos de Jesús te lo pido, amén y amén. El título del mensaje es Un hombre en medio de la brecha. Después de la división de la nación de Israel y que quede establecida en la parte del sector del norte conocido como Israel y en la parte del sur conocido como Judá, en Israel del norte hubieron 19 reyes aproximadamente gobernando por 200 años. En la parte de Judá o Israel del sur hubieron 20 reyes después de la división, gobernando aproximadamente 350 años. De esos 20 reyes, 6 murieron asesinados y 8 fueron reyes buenos. Dentro de esos 8 reyes buenos, me llama la atención uno que fue el más malo de los más malos. De los más malos, que gobernó 55 años, más tiempo que cualquiera, pero que al final de su vida se arrepintió de su conducta, siendo el hijo del rey Ezequías. La palabra del Señor dice en Segunda de Crónicas capítulo 33, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, siendo el rey más perverso y más malo de todos los reyes que hubieron,
y el que gobernó más tiempo, la Biblia nos presenta que en los momentos más difíciles de angustia de su vida, intercedió delante de Dios por él y por el pueblo y fue oído en su extrema angustia y fue restaurado. Y empezó en un cambio de actitud a hacer cosas para erradicar lo que en un principio de lo malo que había hecho. La historia menciona que es tan notoria el gobierno de este rey Manasés, que él fue quien dio la orden para que al profeta Isaías, quien fue profeta en 4 reinos, fuera asesinado y partido por la mitad. Murió Manasés, gobernó su hijo Amón, del cual 2 años fue malo, Dios le quitó la vida, pero después gobernó un rey llamado Josías, el nieto de él. Josías desde los 8 años empezó a gobernar, gobierna 31 años, pero dice la Biblia en el capítulo 35, versículo 18 de segundo libro de Crónicas: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Qué tremendo esto. Un hombre que celebra una Pascua tan memorable y que fue tan notoria la actividad que quedó escrita en las páginas de este precioso libro, haciendo resaltar que nunca alguien había celebrado una Pascua desde los tiempos de Samuel como este rey. Ni David, nadie la celebró esta Pascua. ¿A qué se debió? Dice el capítulo 34, versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Con qué? Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras de pacto que estaban escritas en aquel libro. No hubo nadie que se volviera a Jehová con todo su corazón como este rey llamado Josías. Por supuesto, su desobediencia le provocó una muerte para que cegara su vida de manera prematura. 39 años de edad. 8 años empezó a gobernar, reinó 31 años. Fue muerto por el ejército del faraón Necao, que iba a auxiliar a un ejército de Asiria en contra de Babilonia. Y que por boca de Jehová le habló que no era la guerra contra él, sino contra aquel que le hacía la guerra, pero no oyó la voz de Jehová porque Josías no consultó con Dios ese asunto y fue muerto por los flecheros del rey de Egipto en el sector de Megido. Dios busca a un hombre, Dios busca a una mujer que se pare en medio de la brecha, establece el profeta Ezequiel, para que interceda a favor de la tierra y para que haga vallado, porque Dios tiene una sentencia de muerte a causa del pecado de la nación, y que Dios no destruya la tierra. Dios lanza la mirada, Dios busca personas con integridad, con firme decisión de santidad y con el deseo ferviente de interceder por todos los que están condenados mediante sentencia de Dios a morir. Pero dice el profeta Ezequiel que Dios no lo halló. ¿A qué se refiere el profeta Ezequiel cuando Dios da una sentencia tan dura en el capítulo 22? El capítulo 22 empieza con una denuncia categórica de parte de Jehová al pueblo de Jerusalén, en donde habla acerca de 10 pecados que están resaltando delante de Dios. El primero que mencionan a partir del versículo 7 del capítulo 22 en adelante es que el pueblo de Jerusalén despreciaba al padre y a la madre en contraposición al mandamiento de Jehová establecido en el Éxodo capítulo 20 versículo 12. Segundo pecado establecido en el versículo 7 en la parte final:
tratan con abuso al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. No había nadie que defendiera esa clase de protegida acerca de tantas injusticias que se cometían en contra de ellos. Luego encontramos en el versículo 8 que había un menosprecio hacia las cosas sagradas. Y por eso allá leo, a mi memoria viene en el capítulo 10 del libro de Levítico, los dos hijos mayores del sumo sacerdote, de los cuales fueron consagrados como sacerdotes, el hecho de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú llegaron borrachos, llegaron irrespetuosamente ofreciendo en el altar y en el santuario de Dios fuego extraño, fuego que Dios nunca les había mandado a presentar. Y Dios no pasa por alto, porque para lo que Él es santo, y no pasa por alto su justicia, donde nadie puede acercarse a un Dios de amor y de bondad en una condición indebida, y más aún administrar el santuario en una condición de pecado. Y dice que salió fuego extraño a la presencia de Jehová y los mató. Que fueran los hijos del sumo sacerdote, que fueran los hijos de él, los mató. Fuego los consumió, matándolo, pero ni un olor a quemado hubo en sus ropas. Luego allá encontramos a un profeta de Dios que toda la vida fue fiel a Jehová y nunca se había levantado un profeta como Samuel. Y un día llega el pueblo y le dice, queremos tener rey como las demás naciones, pero también queremos decirte algo, Samuel. Tus dos hijos que lo ha puesto por jueces, a Joel y Abía, son corruptos. Se han dejado sobornar y han pervertido la justicia. Tomaban a la ligera las cosas de Dios. Luego encontramos a un sumo sacerdote descendiente de Itamar, no de la línea de Eleazar, sino de Itamar. Los dos hijos de Elí, sumo sacerdote de Jehová en Israel, Ofni y Finés, y que cometían irreverencia, cometían pecado, menospreciaban las ofrendas que el pueblo presentaba, haciendo murmurar y quejar al pueblo por la actitud de estos jovencitos, y que cuando presentaban la carne para ser quemada la grosura y que fuera como un olor grato delante de Jehová, ellos llegaban con un garfio de 3 trinchante, de 3 puntas, y arrebataban la carne del sacerdote, se la diera a las buenas o a las malas. Era grande el pecado porque se acostaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo, porque no había templo todavía. Y Dios decidió un día mandarle un mensaje por amor a Elí, de arrepentimiento, pero había decidido quitarle la vida a estos dos jovencitos que eran sacerdotes de Jehová, no eran del pueblo, personas comunes y corrientes, eran sacerdotes de Jehová, menospreciaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres a la puerta de la entrada del tabernáculo y pecaban grandemente, y Dios había decidido quitarle la vida en un solo día a los dos, porque nunca iba a la casa de Elí a ser expiada. Le manda un profeta anónimo el mensaje. Menosprecio a las cosas sagradas. ¿Cuántas personas se burlan y respetan y se ríen de los ministros de Dios? ¿Cuántas personas irrespetan el altar, el santuario? Personas en pecado predican, personas en pecado, algunas de ellas ministran. Hacen cosas indebidas. Allá encontramos en el libro de los Hechos capítulo 5 un matrimonio que había mentido al Espíritu Santo y Dios le quita la vida, Ananías y Zafira. ¿Cuántas personas están sustrayendo del dinero del altar para fines que no son correctos? El dinero de Dios es para la obra de Dios y para suplir al sacerdote, al hombre de Dios y a la familia del hombre de Dios, no para hacer otras cosas, patrocinando equipos de béisbol,
patrocinando equipo deportivo del dinero de la iglesia, donde en la Biblia encuentro tanto irrespeto como el que se comete en muchos lugares, fomentando paseos de jóvenes y salen en buses hacia las playas, mostrando una evidente y total y completa carnalidad, dándole rienda suelta a la cultura del ocio, de la vagancia y el placer. Si alguien quiere disfrutar, que pague su bolsa, pero la plata del Señor es para la obra de Dios. Profanaban los sábados y respetaban el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y ahora no guardamos el sábado. Todos los días son para Dios. Calumniaban. La calumnia es un delito establecido en todos los códigos penales del mundo, diferente a la injuria. La calumnia es la atribución, es la expresión de un delito hacia alguna persona siendo ella inocente. La injuria es otro delito. La injuria es la imputación de una falta, una burla, un desprecio hacia alguien que no admite defensa. En cambio, la calumnia es la imputación de un delito a alguien siendo inocente. Comían sobre los montes, adoraban a los ídolos en los lugares altos. Versículo 9. El versículo 9 habla también que cometían infamia descubriendo la desnudez. Versículo 12 habla del octavo pecado. Recibían sobornos para pervertir la justicia. El pecado número 9, cobraban usura, extorsionando. Versículo 12 también habla de que se olvidaban de Dios. Y quiero hacer un alto en relación al pecado número 7, que está en el versículo 9 al 11, 9, 10 y 11, que habla: hacían perversidades, la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana y a su padre. ¡Qué tremendo! 5 tipos de pecado exagerados por la manera como lo cometían, que Dios empieza a tomar una decisión que definitivamente era una decisión de juicio. Los pecados sexuales son pecados muy terribles a los ojos de Dios. Todo es pecado, pero los pecados sexuales son terribles a los ojos de Dios, que se hace un énfasis porque el Señor en su palabra lo detalla de manera clara. Hacían inmoralidades. Cuando habla de que cometían perversidades, hacían cosas terribles en estos 5 pecados de naturaleza sexual. Primero, descubrían la desnudez de sus padres, se acostaban con la madrastra o se acostaban con la madre, la mujer de sus padres. Una perversión que solamente Dios lo menciona, cometían los pueblos cananeos, pero ahora Jerusalén la estaba cometiendo. Deuteronomio 22:30 de manera categórica menciona esa perversidad y situación. Vamos a leer la palabra de Dios, Deuteronomio 22, versículo 30. Ninguno tomará la mujer de sus padres ni profanará el hecho de sus padres. Era un mandato, es parte del respeto. Luego se acostaban o tenían relaciones sexuales con la mujer en su periodo de menstruación. Mancían a la mujer que estaba impura por su menstruación. Aún hay hombres cristianos que no respetan el ciclo menstrual de la mujer y tienen relaciones con ella, sabiendo que eso es un hecho prohibido a la luz de la palabra de Dios.
Y cuando habla ahí de esa situación es que la forzaban o le exigían tener relaciones. Hay hombres que son incontrolables en sus pasiones sexuales, peor que los animales. Quieren que la mujer esté dispuesta cuantas veces en el día a ellos se les antoja. Son peores que los animales. Y Dios le ha dado a la mujer esa situación para que descanse. Y de manera categórica el Señor establece esa prohibición de tener relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer. Luego el Señor menciona de que cometían adulterio con la mujer del prójimo. Toda aventura es un hecho notorio de galantía, de hombría para cualquier hombre conquistar a una mujer y más a una mujer casada. A los ojos de Dios es una abominación terrible. Luego tenían relaciones con la nuera y después con la pariente más próxima, con la hermana, hija de su padre, cometiendo incesto y el delito de incesto. Cada nación tiene hechos particulares que resaltan, pero aquí estamos hablando de que todas las naciones en el mundo entero sobresalen en los pecados más precisos que en estos versículos el profeta Ezequiel menciona, y que Dios ya no aguanta tanto pecado y manda una sentencia, pero antes de mandar una sentencia, Él le ordena al profeta que busque un hombre de intercesión, de integridad. Porque el deseo de Dios a la luz de la Biblia es de que todos los hombres sean salvos, incluyendo los que están en eminencia. Dios desea que el presidente de la República, esta nación, su familia, cada ministro, viceministro, secretario general, cada trabajador del Poder Ejecutivo, cada magistrado, propietario y suplente de la Corte Suprema de Justicia, cada magistrado de los tribunales de apelaciones, cada juez de distrito, cada juez local, cada trabajador del Poder Judicial, cada trabajador del Poder Legislativo, diputado, propietario y suplente, cada trabajador del Poder Electoral, cada magistrado, propietario y suplente del Poder Electoral, cada trabajador de la Fuerza Armada, de la Policía, de cada una de las instituciones del Estado, cada alcalde, vicealcalde, concejal, cada trabajador de las diferentes alcaldías del país, vengan al conocimiento de la verdad, porque no solamente ellos, sino toda la nación está bajo una sentencia de juicio de parte de Dios, porque el pecado no se aguanta. Es demasiada la burla y el irrespeto a la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios busca un hombre y una mujer que se ponga en medio de la brecha. ¿Usted sabe cuántos países hay en el mundo? Tenemos la responsabilidad de orar por los 5 continentes y por cada país de cada continente, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Usted sabe cuáles son sus vecinos? Tenemos la responsabilidad de orar por nuestros vecinos. ¿Usted sabe cuáles son los departamentos, provincias o estados de cada país? Tenemos la responsabilidad de orar por cada habitante en cada uno de estos lugares. Usted sabe las condiciones de pecado que la gente vive en cada nación. Tenemos la responsabilidad de orar por cada persona cuya condición de pecado se manifiestan en cada país. Brujos, hechiceros, curanderos, magos, adivinos, astrólogos, santeros, macumberos. Tenemos la responsabilidad de orar por cada persona metida en diferentes religiones o sectas que no tienen a Jesús. Por cada condición de pecado de los que están en la droga, en el alcohol, en la prostitución, los homosexuales, las lesbianas. Tenemos la responsabilidad de orar por cada persona atada a diferentes tipos de pecado. Por los que cometen asesinatos. Por los que están metidos en el narcotráfico, en la droga. Tenemos la responsabilidad de interceder a Dios y decirle: Dios, detén tu ira, todavía no derrames tu ira para esta nación, para este pueblo, para este lugar, para que tú le des una oportunidad. Que el Evangelio de Jesús sea predicado y que Dios levante hombres y mujeres que vayan con un propósito nada más, de decirle al mundo que Dios les ama y que Dios nos utiliza como embajadores, rogándole al mundo diciendo: reconciliaos con Dios, antes de que el juicio de Dios se derrame, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay países preferidos, no hay personas predilectas, a todos nos trata por igual.
Pero antes de que el juicio de Dios se derrame, Dios manda el mensaje de advertencia. Al más malo Dios le habla, como el caso de Manasés. Dios mandó a un profeta llamado Jonás y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 3 días dilató recorriendo un lugar de otro lugar. Países que están atados a tantos tipos de pecado, incluyendo a esta nación de Nicaragua. Aquí hay cantidad de crímenes que han quedado sin resolver. Personas que han sido violadas y han quedado sin resolver. Personas que han cometido tantas estafas, defraudaciones, tantos tipos de pecado y han quedado sin resolver. Pero dice el apóstol Pablo, Dios ha establecido un día nada más. Un día, dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dios ama al pecador, pero Dios le exige a la iglesia de que intercedamos antes de que Él derrame sus juicios en el mundo entero. Y antes de que los ministros del altar estén abocados en buscar cómo sacarle dinero y hacerse rico y hacerse millonario, me sorprendía el rótulo en una iglesia pegado a la pared, decía: ahora soy trillonario. Qué irrespeto y burla al altar de Dios, como que Cristo murió derramando toda su sangre para que usted y yo seamos ricos, seamos millonarios, seamos hacendados, seamos ganaderos, seamos empresarios. Cristo no muere derramando su sangre para enriquecer a unos cuantos pervertidos y avariciosos creyentes que solamente quieren pensar en sus deleites, pasiones carnales. Cristo no murió para que los ministros estén en política, abocados en campaña, peleándose contra el otro, cuando Dios me llama y me dice que yo debo de amar a todas las personas por igual. Yo tengo que orar todos los días por el presidente de la República de esta nación. Eso es lo que Dios me manda. Yo tengo que amarlo, yo tengo que orar por él, tengo que bendecirlo, tengo que orar por su esposa, por su familia, sus hijos. Tengo que orar por todos los que están en eminencia, porque eso es lo que la Biblia a mí me manda. Sea cristiano, le guste o no le guste, eso es lo que la palabra me manda. Y por eso es que hay tan poco resultado en las iglesias. Y Dios busca a un hombre que se pare en medio de la brecha. ¿Por qué una brecha? Porque Dios había hecho la brecha. Y quería que ese hombre intercediera ante Dios por el pueblo para que Dios no lo destruyera. Encontramos en la Biblia el caso de Moisés, que fue tan valiente y le dijo: si no perdono este pueblo, rae mi nombre, libra la vida. O borra mi nombre. Encontramos un Josué. Encontramos un Pablo que dijo: desearía ser yo anatema, pero que mi pueblo Israel fuera salvo. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios misericordia, porque no hay día bueno. Todos los días son malos y ahora los días son más peligrosos. Dios te bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Ucar, pero antes de despedirme quiero decirte: Dios te ama y te llama a un arrepentimiento. No importa el cargo que tú tengas, no importa la posición económica que tú tengas, no importa cuánto dinero tengas, si no te arrepientes, te vas al infierno. Cristo te ama y no quiere que vaya a ese lugar. Dios te bendiga. Santo,